Tu economía cambia de la suficiencia a la abundancia. Nuevo nivel de gloria. Nuevo nivel de gloria. Todos decían que necesitaba una transfusión porque había perdido muchísima sangre y podía morirme. ¿Qué le dio fuerzas a un hermano para no aceptar sangre cuando tuvo una emergencia? Hay que entender bien cómo Jehová quiere que usemos la sangre. En el templo de Coquimbo con San Diego, el mismísimo Dios hizo llover oro y piedras preciosas. ¡Oro para todo lo que está! ¡Oro, Rosana, oro! Preparándose para el supuesto fin del mundo, la denominada secta de Antares de la Luz dio muerte al hijo del líder, un niño de tan solo 48 horas de vida. ¿Te has preguntado si lo que vives en tu iglesia refleja realmente el amor y la libertad que Cristo ofrece? ¿O tal vez te sientes atrapado en un sistema religioso que parece más una prisión que un camino hacia Dios? Hola, soy David y he elaborado este estudio con la ayuda de Dios y la guía de su palabra para que puedas identificar las tácticas de una secta y encontrar la salida. Es hora de abrir los ojos y caminar hacia la verdadera libertad que solo Cristo Jesús nos puede dar. En el contexto cristiano, una secta es cualquier grupo que distorsiona o niega las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Estas enseñanzas incluyen la naturaleza de Dios, la salvación por la gracia mediante la fe en Jesucristo y la autoridad de las Escrituras. Las sectas atraen a las personas con falsas promesas que provienen de verdades especiales o exclusivas. Muchas veces exigen lealtad total a sus líderes. Un culto sectario tiende a estar liderado por un hombre carismático y autoritario, quien ejerce un control desmedido sobre sus miembros. Este punto lo ampliaremos a continuación. Antes de eso es importante aclarar que este estudio no está en contra de las iglesias cristianas. La iglesia es el cuerpo que Dios estableció para cumplir con su propósito, y los pastores y ancianos son los encargados por Dios de dirigir y discipular a los creyentes. Pero lamentablemente muchas sectas se disfrazan de iglesias para dominar y controlar la vida de personas incautas y sacar provecho de ellas. El líder de una secta suele ser una persona autoritaria y con mucho carisma. Guadalupe, ¿te quedaste dormida? Guadalupe, habla. Esta luna amorosa no tiene para nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Que controla todos los aspectos de la vida de los miembros. Este líder a menudo se presenta a sí mismo como un ser infalible y dotado de una sabiduría o un poder especial. Por lo tanto, yo no soy Jesucristo hombre porque tiraron una moneda y me cayó encima en Ponce, Puerto Rico. No, yo vengo escogido desde antes. Su comportamiento suele ser egocéntrico, explotador y manipulador. Promueve el culto a su personalidad mediante historias donde él siempre es el héroe, ya sea ganando discusiones, realizando actos milagrosos o destacándose como alguien único. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. ¿Sé cómo funciona? No. Solo sé que lo tengo. Asimismo, un líder de una secta siempre se enfocará en sus propios intereses por encima del bienestar de los demás. Dos voluntarias de Obra de Orange mostraron a Univisión Investiga cómo cuentan el dinero de la ofrenda al final de cada servicio. Sacan los sobres, separan los billetes por denominación, colocan los cheques aparte y cuentan el efectivo. En promedio, dicen, obtienen entre 15 y 20 mil dólares cada domingo. Aparte del líder principal, suele haber varios líderes secundarios o líderes de apoyo que ayudan a mantener el control sobre los miembros, supervisando distintos aspectos como el comportamiento, las finanzas o la doctrina. Algunas sectas pueden tener múltiples líderes, pero incluso en estos casos, uno de ellos suele destacarse como la figura de autoridad principal. La estructura de una secta está diseñada para consolidar el poder y la influencia del líder, aislando a los seguidores de otras formas de pensar y asegurando así su lealtad a la organización. Venga acá, póngase ahí, me va a escuchar el regaño, sométase, estése callado. La Biblia nos advierte sobre tales líderes. En 2 de Pedro 2, del 1 al 3, se describe a los falsos maestros
que introducen enseñanzas destructivas, engañando a las personas para su propio beneficio. Esto dice la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estudiemos un poco lo que nos dice Steven Hassan, reconocido experto en el estudio de las sectas, quien desarrolló el modelo BITE o BITE para describir las formas de control que estos grupos ejercen sobre sus miembros. BITE es un acrónimo que representa 4 áreas clave que controlan las sectas: conducta, información, pensamiento y emociones. Desglosemos estos 4 puntos. El control de la conducta. Las sectas regulan estrictamente las actividades diarias de sus miembros, incluyendo la forma de vestir, los horarios y las relaciones personales. Este control limita su autonomía y refuerza la dependencia al grupo. Control de la información. Las sectas suelen restringir el acceso a información externa que pueda criticar o alertar a sus miembros sobre las enseñanzas o acciones erróneas del grupo. A los miembros se les prohíbe investigar opiniones contrarias, leer o escuchar material que ponga en duda las enseñanzas del líder. De esta forma se construye un ecosistema cerrado donde solo lo que los líderes enseñan es la verdad absoluta. Control del pensamiento. Las sectas buscan reformar el pensamiento de sus miembros mediante técnicas de adoctrinamiento. Algunas de estas son repetir constantemente las doctrinas del grupo, censurar o castigar a quienes critiquen al líder sobre alguna enseñanza y crear una clara separación. El grupo es bueno y todo lo que existe fuera de él es malo. Control de las emociones. El control emocional se emplea para mantener a los miembros en un estado de dependencia. Esto incluye inducir culpa, miedo al castigo o al rechazo, y manipulación emocional para reforzar la lealtad al líder y al grupo. Vamos a examinar algunos signos claros de manipulación y control que pueden ayudarte a discernir si tú, algún familiar o uno de tus amigos cayó en las garras de una secta. Una de las marcas distintivas de las sectas es el control absoluto que los líderes ejercen sobre sus seguidores. Ellos suelen demandar obediencia incuestionable. Por mandato del pastor, dice, está entregado comedor, muebles, cama, y lo último que dio fue su carro donde transportaba a sus hijas al colegio y al médico. Pues ahora ella sembró el carro, entonces la casa ella no la puede sembrar porque no está a nombre de ella, porque ella tiene en su cerebro que cada vez que José Méndez habla, le está hablando Dios. Esto sucede porque el creyente sincero es convencido de que los líderes son escogidos de una forma sobrenatural. Son infalibles, es decir, no cometen errores. Tienen una unción especial incuestionable o tienen una comunicación especial con Dios. Esto hace que el miembro de la secta crea que él o los líderes son indispensables para conocer a Dios y entender la Biblia. Yo quiero presentarme oficialmente. Yo soy Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec, y fui enviada para traerte la vida eterna. A menudo ocurre que el líder induce a creer a los creyentes a que deben informarle a él todas sus decisiones e incluso pedir su aprobación. Obviamente no estamos hablando del consejo sabio que un pastor o un anciano con experiencia nos pueda dar. Normalmente los creyentes acudimos a nuestros pastores para pedir guía y consejo. En el caso de las sectas, hablamos de una entrega total de nuestra voluntad al líder sectario. Mire, hermano, a mí usted me va a encontrar, pero de la era de los picapiedras, pero cuando yo hablaba con hermanas, yo les decía, hermana, anda a tener el parto normal nomás. No, que me ofrecieron la cesárea, pues me la ofrecieron. Pero ¿y si tú podés tener el parto normal, por qué vaya a ser cesárea? No, porque me anestesian, no voy a sentir todos los dolores, después me van a coser, sí, pero voy a poder tener 2 o 3 hijos. Este incluso es capaz de inducir a sus adeptos a hacer cosas indebidas o ilegales. En ocasiones, el adepto sentirá que lo que le están pidiendo hacer no está bien, pero de todos modos lo hará porque confía en que el líder es un verdadero siervo de Dios. Señorita policía, allá está la música, el parlante, ya pues. Ya vamos a buscar el permiso, vamos.
¡Vende el equipo! ¡Vende el equipo! Y si lo llevan La Biblia nos dice en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre. Aunque hay muchos siervos de Dios honestos en los que puedes acudir por ayuda o consejo, no debes permitir que ningún hombre malintencionado te manipule y controle tus decisiones. Mejor confía en Dios y deja que su espíritu y su palabra te guíen. Los líderes de una secta suelen ser personas carismáticas y en la secta se exige fidelidad incuestionable al líder, colocándolo en una posición de autoridad absoluta sobre la vida de los miembros. Esta obediencia ciega puede llevar a las personas a poner la voluntad del líder por encima de la voluntad de Dios, lo que va en contra de la enseñanza bíblica sobre la soberanía de Dios y la libertad en Cristo. Los adeptos de una secta a menudo defienden a sus líderes con fervor, incluso llegando a la violencia y a los insultos si sienten que su líder es cuestionado o desafiado. ¡Hijo del diablo! ¡Hijo del diablo eres tú! ¡Defendiendo! ¡Hijo del diablo! ¡Hijo del diablo! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? No seamos presa fácil de hombres o mujeres manipuladores. Mateo 23:8 dice, pero vosotros no querráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. En este versículo se nos enseña que nadie debe tomar el lugar de autoridad suprema que solo le corresponde a Dios. Además, Hechos 5:29 nos muestra que la obediencia a los líderes no debe estar por encima de la obediencia a Dios y su palabra. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La fidelidad excesiva a un líder humano es una distorsión peligrosa del mandato bíblico de poner nuestra confianza y obediencia únicamente en Dios. Las sectas frecuentemente manipulan la Biblia para respaldar sus doctrinas. Esto implica sacar versículos de contexto, reinterpretar pasajes clave o introducir nuevas revelaciones que contradicen las Escrituras. ¿En qué enredo de contradicciones y confusión se meten los que dicen que Jesús y el Padre son un solo Dios? Eso significaría que nuestro Señor Jesús fue un hipócrita cuando estuvo en la tierra, pues habría fingido orar a Dios, cuando en realidad Él mismo era Dios. Pedro advierte sobre esta práctica en 2 de Pedro 3:16, al señalar que algunos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Esta manipulación no solo engaña a los miembros del grupo, sino que también deshonra la verdad de Dios y su palabra. En las sectas existe una constante vigilancia y se promueve una cultura de acusación mutua. Los adeptos están pendientes de si algún compañero dentro de la iglesia comete alguna falta, si no sigue estrictamente las normas o si habla en contra del líder o de sus enseñanzas. Cuando esto ocurre, no dudarán en acusarlo con sus superiores. Un hermano de nuestra congregación a las 2 de la mañana comenzar a enviar los audios de cómo tramaron esto al WhatsApp de la iglesia. ¿Todos somos testigos o no? Esto provoca que los adeptos de una secta tengan un constante temor a ser señalados como pecadores o desleales por sus propios compañeros de grupo. Recuerda que en Cristo no hay condena ni acusación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La verdadera libertad que Cristo ofrece nos permite vivir sin el temor de ser juzgados por otros, porque Él nos perdonará hasta 70 veces 7 cada vez que fallamos. Las sectas fomentan el aislamiento de sus miembros, tanto emocional como socialmente. Lo primero que hacen es crear un vacío emocional al apartarlos de sus redes de apoyo externas, como amigos y familiares. De modo que los adeptos dependen exclusivamente de la secta y sus líderes para recibir apoyo social y emocional. Este aislamiento los lleva a sentir que no pueden confiar en nadie fuera de la secta, dejándolos vulnerables y emocionalmente dependientes. Los líderes de una secta imponen reglas estrictas sobre con quién los miembros se pueden relacionar, considerando a algunas personas como peligrosas o pecadoras, si no pertenecen a la secta. No podía creer el efecto que su compañía estaba causando en mi actitud y en mi matrimonio. Me limité al trato amable y laboral. Jehová nos ha enseñado buenos hábitos y valores.
al exponerme hacia las malas compañías, estaba siendo desleal. Además, si alguien abandona el grupo sectario, se convierte automáticamente en un enemigo, por lo que es difamado y despreciado por sus ex compañeros. Me da lo mismo lo que diga. Si alguien, por ejemplo, dice, ay, pastor, yo me quiero ir, vaya, lárguese. Lárgate de mi lado. Traidores. Mira cómo hay gente, hermano, en la iglesia. Gente desleal, traidores. Muchas sectas llegan a señalar como pecado acciones inocentes, como aceptar una invitación a tomar café o asistir a una reunión familiar, lo que refuerza aún más la desconexión. Conozco el caso de una secta que prohíbe a sus miembros reunirse fuera de la iglesia, porque el líder piensa que ellos lo harán únicamente para cuestionar sus enseñanzas o su conducta. Dios dice en su palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Además, Eclesiastés 4, del 9 al 10, nos habla de la importancia de tener compañeros. No permitas que ninguna secta te absorba y te aparte de tu familia o tus seres queridos. A Dios le importa que las familias estén unidas. Como complemento al punto anterior, debemos mencionar que las sectas mantienen a los miembros ocupados con actividades que consumen gran parte de su tiempo libre, como asistir a reuniones largas o dedicarse a actividades que hacen sentir a los miembros que sirven a Dios, pero en realidad son otra forma de ser controlados o explotados, y así evitar que puedan convivir con sus seres queridos. Estaba sirviendo de tiempo completo, estaba en la iglesia de martes a domingo. Mi tiempo era estar en la iglesia 24/7, eso se convirtió en mi vida y no podía faltar. A veces yo quería ir con mi familia a desayunar y no podía porque ellos iban a ir en la mañana el sábado y yo tenía que estar en jóvenes y si no estaba entonces me regañaban. Cuando se me ocurría faltar me mandaban mensaje tras mensaje tras mensaje: ¿por qué no viniste? ¿Dónde estás? ¿Sabes que no puedes faltar? ¿Todo bien? ¿Por qué no has llegado? ¿Ya vas a llegar? Entonces yo tenía una presión constante todo el tiempo. Mi familia no iba a ir a un evento y a mí el líder se me acercó y me dijo: si tu familia no va, tú sí tienes que ir. Es importante señalar que el servicio a Dios y a los hermanos es una parte esencial de la vida cristiana. Jesús mismo nos lo enseñó cuando se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Pero las sectas suelen aprovecharse del buen corazón de los adeptos para convencerlos de que es mejor servir y obedecer al pastor o al líder, lo que en ocasiones incluye donar fuertes sumas de dinero. Así, la prioridad del miembro de una secta es la iglesia y el falso pastor, quienes le hacen creer que su familia puede esperar. De este modo los convencen de pasar la mayor parte del tiempo en la iglesia, incluso si esto implica descuidar su hogar y alejarse de sus seres queridos. Recordemos que el Señor Jesús reprendió a Marta por estar muy ocupada sirviendo y dejando de lado lo más importante: escuchar al Maestro. No permitas que un líder sectario te explote cargándote con mucho trabajo, ni que tus responsabilidades en la iglesia te quiten el tiempo que debes apartar para leer las Escrituras y cultivar tu relación personal con Dios. Otra característica común de las sectas es que afirman ser el único camino verdadero hacia Dios. Es común que una secta tome buena parte del tiempo de la enseñanza para adoctrinar a los miembros a pensar que todas las demás iglesias están equivocadas y que solo ellos tienen la razón. ¿Inventó el hermano Russell una religión nueva? No, claro que no. Lo que hizo fue volver a la religión verdadera, la de la Biblia, la que practicaban Jesús y sus apóstoles. Sí, los testigos de Jehová somos los únicos discípulos de Cristo del planeta y estamos todos unidos. Esto produce una falsa sensación de superioridad espiritual. El miembro de una secta por lo general cree que es más santo y que está más cerca de Dios que los cristianos de otras iglesias, porque creen que los reglamentos que les imponen son necesarios para ser más puros. ¿Sí? Se demuestra que tienes que cambiar de vida, sacarte los pantalones, ponerte un vestido, una falda, sacarte los aretes, las pinturas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mundana, libertina. La mujer de Dios tiene que vestir con pudor y modestia. Así que antes de hablar del evangelio, tenéis que cambiar de vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Una mujer de Dios tiene que vivir, tener vergüenza. ¿Por qué te ponís pantalones para andar mostrándole el trasero a los hombres? Para que los hombres te piropen, para que los hombres te tiren besos, para que los hombres te deseen. Que el Señor reprenda al diablo. Jesús dejó claro que solo a través de Él podemos llegar a Dios, cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Ningún líder o sistema religioso puede asegurar que siendo fieles a ellos agradarás a Dios, porque el único camino al Padre es Cristo. Si en tu iglesia los mensajes o sermones se centran constantemente en señalar por qué tal o cual predicador o iglesia son falsos, mientras se exaltan a tu iglesia o a tu líder, es muy probable que estés en una secta. Y claro, tengo vida eterna, soy inmortal. Él crió la vida inmortal. Yo soy inmortal. Sí, yo soy inmortal. Todo aquel que en ella cree tendrá vida eterna, mas el que no cree morirá 3 metros bajo tierra. Depende de mi relación con ella, con mi padre Melquisedec, ¿sí? Y mi relación con mi madre Lisbeth. Las sectas utilizan varias tácticas para generar la dependencia emocional y psicológica en sus miembros. Entre estas tácticas se incluyen el miedo y la culpa. A través del miedo, los líderes logran que los miembros teman el castigo divino, la pérdida de cargos de autoridad o privilegios, o el rechazo social si no siguen ciegamente las reglas. Al ser adoctrinados con la idea de que solo su líder o su iglesia tienen la verdad para ser salvos, el miembro de una secta cree fielmente que si se sale de la iglesia sectaria no encontrará otra igual. Recordemos que para el miembro de una secta, su único círculo de amigos suelen ser otros miembros, debido al aislamiento que consiguen entre ellos, por lo que amenazarlos con que se quedarán solos y lejos de su familia o sus amigos suele ser un arma muy poderosa para manipularlos. ¿Cuánto tiempo llevas sin tener ningún tipo de comunicación con tus propios padres? Desde el 2019. O sea, mi madre y mi hermana, todos éramos la familia dentro de la organización. Mi hermana y mi madre también salieron, pero mi padre se quedó. Y aunque he intentado contactar con él, pero sé cuáles son las normas. De hecho, él me bloqueó de WhatsApp para no volver a contactar con él. Y siempre digo que incluso ellos son las propias víctimas, porque a ellos les enseñan que no hablar con sus hijos expulsados es lo mejor que pueden hacer para que se arrepientan, para que estén en el mundo, sufran y vuelvan a la organización. Entonces, mi padre cree que está cumpliendo el mandato divino de Jehová y está haciéndome un bien a mí. Las sectas también utilizan la culpa para hacer sentir a los adeptos que si no cumplen con las órdenes o los reglamentos del líder o la secta, están fallando a Dios. Esta culpa puede hacer que los miembros se sientan indeseables y con una autoestima baja, como si fueran inferiores o indignos del amor y el perdón de Dios. Recuerda que Jesús jamás humilló ni rechazó a un pecador arrepentido. Él levantó con su propia mano a la mujer adúltera que había sido sorprendida en adulterio y que iba a ser apedreada. A esta mujer el Señor le dijo: vete, tus pecados te son perdonados. Y esto de seguro le ayudó a ella a levantarse y a volverse a Dios de corazón. El Señor Jesús nunca te va a rechazar cuando peques, siempre y cuando tu arrepentimiento sea de corazón y no ficticio. Jamás te sientas tan pecador como para pensar que Dios no va a perdonar tus pecados. Si tú eres sincero de corazón, ten por seguro que el Señor te va a ayudar a levantarte y no va a destrozar tu autoestima. Los líderes de las sectas suelen humillar a sus miembros para mantener el control. Si un miembro no sigue las órdenes del líder o no cumple con lo que se espera de él, puede ser disciplinado públicamente frente a otros miembros. Esto busca avergonzarlo y hacer sentir que está fallando al falso pastor y a la iglesia. Los de la alabanza, yo no sé qué hacen allí. ¿A qué hora se tienen que subir? Les tengo que decir, ¿o qué onda? ¡Vívanlo! ¡No lo canten! Mis chavos no se entuman. No los necesito llamar. Ya váyanse. Exponer a una persona de esta manera provoca que el miembro humillado desee ser totalmente sumiso para evitar una nueva vergüenza. Incluso, muchas veces las faltas pasadas de un miembro se usan en su contra, cuando sea necesario crear miedo en él o forzar que se someta a la secta. Me dejó todo el vestón aquí manchado, por la nariz, y tanto llorar en mi hombro, hablándome de todo lo sucedido y de lo que han hecho. 40 hermanos de aquí son testigos, cómo se abrazó con todos los hermanos que ha ofendido. Pero al otro día se levanta por la mañana y parece que se levantó con la bala pasada, no sé, endemoniado otra vez. Esta humillación pública es una herramienta psicológica poderosa, pues al ver que alguien es castigado de manera tan visible,
Los demás miembros se sienten más presionados a cumplir las reglas del líder por miedo a ser tratados de la misma manera. También sirve para reforzar la idea de que el grupo se mantenga puro o que la falsa voluntad de Dios que ellos enseñan debe ser obedecida a toda costa, lo que crea un ambiente de terror psicológico. ¿Y qué le pasa a un cristiano rebelde? ¿Qué le pasa a un cristiano que nunca quiso someterse en la casa de Dios a las autoridades puestas por Dios? ¿Termina mal, hermano? ¿Terminan mal? Los líderes de sectas no suelen vivir lo que exigen a sus miembros. En ellos se cumplen las palabras del Maestro dichas en Mateo 23:4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Detallemos este punto. Exigen sacrificios personales, pero ellos no se sacrifican. Los líderes a menudo piden a sus seguidores que dejen de lado sus propios intereses, sus sueños o incluso sus relaciones familiares para enfocarse completamente en la secta, mientras ellos mismos disfrutan de una vida llena de lujos y comodidades. No se crean que el hombre pasa hambre, porque su sueldo más de uno lo querría. Actualmente, oficialmente son $20,000 al mes. Esto a menudo incluye que los líderes sectarios impongan altas sumas de dinero como ofrendas. El miembro de una secta suele sacrificar mucho por entregar una ofrenda con amor, mientras que los líderes viven en casas lujosas, usan autos y ropa cara y disfrutan de un estilo de vida de lujo. 10 años después, Piraquive se daba el gusto de comprar esta mansión de Weston, Florida, por $1.8 millones y de regalarle a sus hijos otras costosas propiedades. Predican humildad, pero viven con arrogancia. Algunos líderes pueden predicar sobre humildad, pero en realidad muestran actitudes de superioridad, imponiendo autoridad absoluta y manipulando a sus seguidores para que les rindan adoración y respeto excesivo. ¿Y qué me ofreces tú? ¿Qué templo me ofreces tú? ¿Tienes algún coro precioso como este que me dé alabanzas? ¿Quién va a orar por mí? ¿Va a orar tú por mí? ¡Vieja endemoniada! Exigen obediencia total, pero no rinden cuentas. Mientras que los miembros deben obedecer sin cuestionar, el líder suele estar exento de cualquier forma de rendición de cuentas. Los miembros de una secta creen que su líder está por encima de cualquier reproche o crítica, lo que permite que ellos actúen sin restricciones. Según Boorques, los fieles no pueden llevar sus dudas a la iglesia de cómo se manejan sus donaciones. La señora María Luisa en algunos estudios bíblicos enseña de que Dios se enoja cuando uno pregunta acerca de los dineros de la iglesia. Falsos estándares de moralidad. Ellos pueden predicar sobre una vida moralmente recta, mientras que en privado el líder o algunos miembros de la élite de la secta pueden estar involucrados en conductas inmorales, ilegales o violentas, lo que les resta toda credibilidad y demuestra su hipocresía. Yo le saqué un pantallazo cuando estábamos hablando. No me salió muy bien, pero era para que tuviera una idea de lo linda que se le ve la blusa, con su color de piel y todo, como se ve como rosadita. Promueven el sacrificio emocional, pero no se preocupan por el bienestar emocional de sus seguidores. Los líderes pueden exigir que los miembros se sacrifiquen, que sacrifiquen tiempo, energía y su vida familiar en favor de la secta, pero no se preocupan por la salud emocional de sus seguidores. El líder sectario rara vez visita los hogares de los miembros, casi nunca ora por los enfermos o tampoco predica en cárceles o funerales. Y cuando lo hace, prefiere publicarlo para levantar su imagen. Al contrario, el líder prefiere los lugares de predicación públicos o vistosos y exponer su imagen de siervo abnegado en redes sociales. Hay varios tipos de ignorancia que las sectas pueden fomentar para mantener el control sobre sus miembros. Aquí algunos ejemplos. Ignorancia bíblica. Ellos evitan que los miembros estudien la Biblia por sí mismos, interpretándola solo a través del líder. También pueden enseñar que el estudio de teología o historia bíblica no son necesarios e impiden que los adeptos estudien en seminarios. Ignorancia académica. Algunas sectas no recomiendan e incluso prohíben que sus miembros estudien la secundaria o asistan a la universidad, argumentando que el conocimiento del mundo es peligroso o innecesario si se tiene fe.
Esto impide el crecimiento personal y profesional de sus miembros y en muchos casos condena a los adeptos más fieles a estar al 100% al servicio del líder o de la secta, ya que no están preparados para conseguir un trabajo diferente al servir en la iglesia. Ignorancia sobre derechos y libertades. Ellos mantienen a los seguidores desinformados sobre sus derechos humanos, laborales o incluso legales, impidiendo que denuncien abusos o cuestionen normas injustas dentro de la secta. Ignorancia sobre el mundo exterior. Ellos crean un miedo irracional hacia la sociedad, enseñando que el mundo está totalmente corrompido y que solo dentro de la secta hay seguridad y salvación. Ignorancia emocional y psicológica. Ellos evitan que las personas piensen por sí mismas y se desarrollen personalmente, haciéndoles creer que cualquier duda o problema emocional es falta de fe o una prueba que ellos deben soportar. Las sectas convencen a sus miembros de no buscar ayuda profesional y no consultar con otros hermanos o pastores cuando lo sientan necesario. La Biblia nos exhorta a adquirir conocimiento y sabiduría. Dios no quiere que seamos ignorantes, sino que crezcamos en entendimiento y discernimiento para no ser engañados. Proverbios 19:2 dice que el alma sin ciencia no es buena. Además, versículos como Josué 1:8, Hechos 17:11 y 2 de Timoteo 2:15 nos hablan de la importancia de conocer la palabra de Dios. Prepárate, estudia, conoce tus derechos y sobre todo escudriña bien tu Biblia y así ninguna secta podrá engañarte. Detallaremos los efectos más evidentes en la personalidad y la conducta de un miembro de una secta. Las sectas tienden a despojar a las personas de su identidad individual, reemplazándola con una identidad colectiva. Los miembros son moldeados para pensar y actuar según las normas del grupo, y de esta manera pierden su individualidad. A los miembros de una secta se les suele inculcar que está mal tener algún gusto o afición por lo que ellos consideran mundano, por ejemplo, las ciencias, la pintura, el deporte o la literatura. La Biblia valora la individualidad y Dios usa la personalidad y los talentos únicos de cada persona para cumplir sus propósitos. 1 Corintios 12, del 4 al 6 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cada persona es única para Dios. Y en Cristo los creyentes tienen la libertad de ser quienes son, sin tener que conformarse a las expectativas o el control de un grupo que impone su voluntad sobre ellos. Muchos ex miembros de sectas experimentan una profunda desilusión y un daño espiritual muy fuerte al abandonar el grupo. Esto incluye la sensación de haber sido engañados o manipulados, lo que genera una crisis de fe. La iglesia debe ser un refugio para aquellos que han experimentado esta herida, ofreciendo sanidad, restauración y acompañamiento en su proceso de recuperación. En Mateo 11, 28 al 30, Jesús nos ofrece consuelo. Él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación es un recordatorio de que la verdadera paz y la restauración provienen de Cristo, no de pertenecer a un sistema religioso. Las enseñanzas contradictorias y el enfoque manipulador de las sectas pueden crear confusión en los miembros sobre la verdadera naturaleza de Dios y el Evangelio. Cuando una persona deja una secta, es común que experimente dudas sobre su fe, sobre lo que antes consideraba como verdadero. Es importante recordar que al salir de una secta, la verdad de Dios no cambia. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El tener claro que Cristo es el único camino hacia el Padre es el ancla para aquellos que han sido confundidos sobre las enseñanzas de una secta. Las sectas tienden a despersonalizar a sus miembros, viéndolos más como herramientas o instrumentos al servicio de la causa que como personas individuales con valor propio. Con el tiempo, los miembros se vuelven insensibles a su propio bienestar emocional y espiritual,
y también a las necesidades de sus demás compañeros, debido a que lo único que les importará será complacer al líder y cumplir los reglamentos. Es común que algunos miembros con cierto grado de poder dentro de la secta maltraten a otros o los amenacen con acusarlos para mostrar su autoridad. Recordemos que no somos robots, sino personas valiosas para Dios. Él formó cada detalle de ti. Lee Salmo 139:1 y Jeremías 1:5 para que conozcas que eres importante como persona. Además, la Biblia está llena de mandamientos sobre amar y respetar a nuestros hermanos. Salir de una secta puede ser un proceso largo y desafiante. La reconstrucción de la autoestima, la confianza en los demás y la restauración de la relación con Dios son etapas que pueden llevar mucho tiempo. La paciencia y el apoyo son esenciales durante este proceso. Isaías 40:29 nos ofrece el consuelo del Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios promete fortaleza para todos aquellos que se sientan débiles y su gracia es suficiente para restaurar cualquier impacto psicológico que una secta haya causado en nuestras vidas. Ahora te podrías preguntar por qué las sectas te alejan de Dios. Los miembros de una secta creen sinceramente que son más santos que otros creyentes e incluso piensan que son escogidos especiales de Dios y que tienen el privilegio de pertenecer a la mejor iglesia. Pero lo cierto es que están muy lejos de tener una comunión real con Dios. Las sectas distorsionan la verdad de la palabra de Dios y enfocan toda la atención en el líder. En lugar de guiar a los creyentes hacia una relación personal y directa con Dios, las sectas colocan al líder como intermediario o como la figura central de la fe. Esto impide que sus miembros tengan una verdadera relación con Cristo. Aparte de esto, las iglesias sectarias distorsionan el mensaje del Evangelio, agregando reglas y enseñanzas humanas que impiden ver con claridad a Cristo, sus enseñanzas y su sacrificio de amor en la cruz. Pasajes de la Biblia como Juan 14:6 y 1 de Timoteo 2:5 nos recuerdan que solo hay un mediador y este es Jesucristo. Ningún hombre pecador como nosotros, ni ninguna iglesia puede ser intermediario entre tú y el Señor. Los buenos pastores te aconsejarán y te guiarán en tu caminar con Dios, pero un falso pastor o un líder sectario querrá manipularte para aprovecharse de ti y te alejará de Dios. No lo permitas. Lee atentamente estas advertencias de la palabra de Dios contra las falsas doctrinas. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os trastornan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo hacer frente bíblicamente a una secta? Vamos a examinarlo. En primer lugar, con discernimiento y sabiduría. La palabra de Dios es la herramienta principal para discernir entre la verdad y el error. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. En Mateo 7, versículos 15 y 16, Jesús nos advierte, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mientras más conozcas la palabra de Dios, menos probable es que caigas en el engaño de una secta. Y si ya estás dentro de una, leer la Biblia te abrirá los ojos y te ayudará a liberarte fácilmente de ella. También debemos hablar la verdad en amor. Efesios 4:15 nos instruye a decir la verdad en amor. Al tratar con miembros de una secta, es vital enseñar la verdad con firmeza, pero también con compasión. En lugar de atacar directamente sus creencias, es más efectivo presentar el Evangelio de manera clara y demostrar el amor de Cristo. Oración y dependencia de Dios. También debemos orar y depender de Dios, porque el poder para liberar a alguien del engaño no proviene de nuestros argumentos, sino de Dios. Pablo escribió en 2 Corintios 10,
del 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Debemos orar persistentemente por aquellos que están atrapados en una secta. Y también debemos proteger a los vulnerables. La iglesia tiene la responsabilidad de proteger a los más vulnerables frente a las sectas. Esto se logra educando a los creyentes sobre las señales de una secta y fomentando un ambiente donde las preguntas y las dudas sean bienvenidas. Judas 1, versículos 22 y 23 exhorta: a algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Las sectas manipulan y controlan a sus miembros, llevándolos a perder su identidad y autonomía, todo en nombre de una supuesta verdad. Las personas que caen en una secta sufren mucho y son lastimadas. Las heridas pueden durar mucho tiempo. Sin embargo, en Cristo encontramos la verdadera libertad, una libertad que nos permite vivir de acuerdo con la guía de su Santo Espíritu y no sometidos al control de un hombre. Como dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesús vino a libertarnos y esta libertad es un derecho para todos los que en Él creen. Este estudio fue hecho para ayudarte a abrir los ojos ante las tácticas manipuladoras de las sectas. Y si te encuentras atrapado en una, recuerda que no estás solo. Ora mucho a Dios, lee tu Biblia y pide consejo a un pastor o creyente maduro en la fe. Y verás que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios tendrás la valentía para abandonar la secta. Además, no dudes en pedir la ayuda de un profesional de la salud mental, si lo crees necesario. No es ningún pecado consultar a un psicólogo. No dudes en escribirme a mis redes sociales que están en la descripción de este video y te ayudaré con todo lo que esté a mi alcance. Y si necesitas este estudio bíblico por escrito, solicítamelo a través de alguna de mis redes sociales o déjame un comentario. Si estás solo después de salir de una secta, confía en Dios. Él siempre estará contigo y te guiará hacia la paz y la restauración. No importa lo que hayas vivido, en Cristo tienes un futuro de libertad y esperanza. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.